Buen día para todos, compañeros. El día de hoy nos encontramos en este video tutorial para hacer el direccionamiento de la guía metodológica de trabajo autónomo número 5. En este caso, como es acostumbrado ya, vamos a trabajar ciencias sociales, religión y ética. Bueno, iniciando, quiero empezar por señalar que nuestra guía del día de hoy tiene a un Tino un poco distinto. Ya la última vez habíamos visto que Tino se había dejado crecer el cabello y estaba haciendo una campaña por el libre desarrollo de la personalidad. En este momento Tino tiene la piel morena y está haciendo una campaña por el respeto por las diferencias raciales y étnicas. Como lo he venido diciendo, no todos los estudiantes de la institución educativa son iguales, por lo cual me parece que este personaje institucional tampoco debe tener una apariencia determinada, sino que debe reflejar la totalidad de nuestra población. Entonces, para nuestra guía de este presente día, tenemos obviamente lo que tiene que ver con Egipto, la religión que se desarrolló en Egipto, y también en cuanto a ética vamos a trabajar lo que es el diálogo, el acuerdo y la conciliación. Porque en este momento, reiterando un poco, Tino está haciendo esta campaña del respeto por las diferencias étnicas y raciales, porque sabemos que en esta temporada, digamos, de confinamiento se han dado fuertes movimientos como el movimiento que está en contra del racismo en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, ¿cierto? Pensábamos que con el presidente Obama se iba a terminar esta época de racismo en Estados Unidos, pero resulta que totalmente se acrecentó y empeoró la situación. También tenemos acá en Colombia, digamos, distintos atropellos contra las diferentes etnias, como el caso sucedido con la niña indígena que fue abusada por militares de Colombia. Entonces, como nosotros tenemos que siempre estar aterrizando nuestro conocimiento a la actualidad colombiana y a la actualidad mundial, por eso Tino está haciendo esta campaña en este momento en contra de los abusos contra las diferentes razas y contra las diferentes etnias y movimientos indígenas. Prosigamos. Compañeros queridos, la guía inicia diciéndonos lo siguiente, que si de pronto con la ayuda de tu familia puedes responder cuál es el nombre de cada una de las pirámides. También te hace el cuestionamiento, ¿cuál es el nombre de la figura antropozoomorfa de Egipto con cabeza de hombre y cuerpo de león? Ya sabemos que antropo significa hombre, zo hace alusión al prefijo de lo animal y morfa quiere decir forma. Entonces una figura antropozoomorfa es una figura que tiene tanto forma humana como forma animal. Y yo me pregunto cuál es la figura antropozoomorfa de Egipto, ¿cierto? Entonces hay muchas. Vamos a empezar acá con nuestra explicación de la guía. Rápidamente, lo primero que les quiero señalar es que nosotros nos encontramos en este periodo histórico, ya la edad antigua, estamos estudiando las civilizaciones originarias o las civilizaciones antiguas del planeta Tierra, como lo es Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, India, China, Mesopotamia, y en el final de año estaremos trabajando los incas, mayas y aztecas que tienen que ver con nuestras civilizaciones antiguas de América. Entonces vamos a continuar. La segunda figura que me muestra en este caso pues prácticamente todo lo que tiene que ver con las distintas civilizaciones antiguas que se han ubicado en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ya tuvimos la oportunidad de estudiar acá este sector que se conocía como la media luna fértil, que hace alusión a qué situación, pues hace alusión a lo que tiene que ver con Egipto, con Mesopotamia, digo, qué pena, y con los ríos Tigris y Éufrates. En este caso particular nos vamos a ubicar en Egipto, en la parte norte del África, del continente africano, ¿cierto? Entonces vamos a proseguir con la siguiente diapositiva, ¿ok? Si nos damos cuenta, la historia de Egipto va a remontarse alrededor del año 3000 a.C. Quiere decir que la cultura egipcia tiene más de 5000 años de historia. Esta civilización egipcia se desarrolla, como les digo, al norte del África, ubicándose alrededor del río Nilo. Ya sabemos que cada civilización se ubicó cerca de una fuente fluvial que le permitió pasar de un estilo de vida nómada a un estilo de vida sedentario. En el caso de Egipto, vamos a iniciar su historia con el faraón Namer, también conocido como el rey escorpión.
Entonces ya de pronto algunos de ustedes lo han oído mencionar o han podido ver algunas películas en las cuales han tratado de recrear la vida del rey escorpión, ¿verdad? Tenemos las tres pirámides. Me preguntaba la guía cómo se llaman. Pues se llama la pirámide de Keops, Kefren y Micerino. Entonces estas tres pirámides construidas pues por tres faraones son, como ustedes ya lo sabrán, una especie de mausoleos o tumbas. Dentro de ellas pues obviamente se ubicaba un sarcófago, que es prácticamente la tumba en la cual estaban sepultados los faraones, que eran momificados según su cosmovisión por el dios Anubis. Tenemos acá también esta figura antroposomorfa, ¿cierto? Entonces, antropo, ¿por qué? Porque tiene forma, tiene cabeza humana. ¿Por qué? Porque tiene forma animal, en este caso tiene la forma de un león, o muchos también dicen que de un gato. Sabemos que para la civilización egipcia los animales fueron algo muy sagrado y representativo, por lo cual muchos de sus dioses tienen, digamos, esta forma. También aparece acá esta imagen que me hace alusión a otro de los faraones más conocidos o representativos de Egipto, en este caso Tutankamón, un faraón que murió a la edad de 18 años, ¿verdad? Y su tumba fue descubierta más o menos en el año 1922, por lo cual, digámoslo, fue una de las tumbas más completas que se encontró, y alrededor de ella se tejió el mito de que tenía una maldición, ya que todos los personajes que descubrieron esta tumba murieron, ¿cierto? Entonces, también pues cuando esta tumba se descubrió, se dice que hubo un gran apagón en el río Nilo. Pero hay muchas cosas que tenemos que mencionar de Egipto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar un poco de la ubicación geográfica de Egipto. Como les digo, Egipto se ubica en este preciso momento histórico, que ya como les digo tiene 3000 años de historia antes de Cristo y 2000 años de historia después de Cristo, ya más de 5000 años de historia que tiene la población egipcia, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está el río Nilo, el segundo río más largo de todo el mundo. Y acá tenemos un poco más ya ampliada la imagen de cómo sería este Egipto, pero en la edad antigua, ¿verdad? Bien, perfecto. Volviendo un poco a nuestra guía, ya hemos dado, digamos, solución en cierta medida a lo que tiene que ver con cuáles son los nombres de las pirámides, y también hemos hablado un poco de que es una figura antroposomorfa, ¿cierto? Por lo menos, digamos, los demás dioses de Egipto también son figuras antroposomorfas. Posteriormente la guía empieza a hablar un poco de lo que es la historia de Egipto, ¿verdad? De distintos periodos que ha tenido Egipto a través de su historia, abordará esta parte, digámoslo, en cierta medida histórica, y posteriormente irá entrando en la parte económica, política de lo que sucedía en el antiguo Egipto, ¿verdad? Para, como nosotros sabemos, proponernos nuestra primera actividad y retomar nuestra estrategia de enseñanza y aprendizaje, que es el cómic como estrategia, digámoslo, de acercamiento y reconocimiento de la historia, de conceptualización de la misma. Entonces me propone el cuadrito clásico que conocemos, en el cual me dice que haga una historieta de 6 escenas. En este caso está acá resaltándome que esta historieta se debe realizar en el cuaderno, que se deben hacer 3 escenas por hoja. ¿Por qué? Porque hay algunos que se han limitado única y exclusivamente, digámoslo, a conceptualizar las distintas características que trae la lectura, pero la verdad es que lo importante es que usted también en el cuaderno realice sus propios dibujos. No necesariamente tienen que ser estos, pueden ser parecidos, pueden ser los que usted quiera realizar a partir de lo que le dice cada una de las lecturas en cuanto a lo económico, político y sociocultural de Egipto, ¿cierto? Entonces quiero reiterarles ese punto, y nos vamos a ir de nuevo a nuestras diapositivas pues para poder, digámoslo, en cierta medida explicar cada una de estas partes que tienen que ver con la historia, con la economía y la política de Egipto. Bien, entramos entonces en la cronología egipcia. Primero que habría que mencionar aquí sería que hay varios periodos de la historia de Egipto. Entonces hay un primer periodo que me lo llaman el periodo dinástico, algunos otros historiadores lo llaman el periodo antiguo, ¿verdad? Entonces me dice que se da la primera unificación de Egipto y que la capital es en Memphis del Alto y el Bajo Egipto. Entonces ya sabemos que hay dos, digámoslo, determinaciones de Egipto. Entonces a este sector que ustedes encontrarán acá, como se dan cuenta, se le llama el Alto Egipto, y este sector que encontraríamos acá se le llamaría el Bajo Egipto, ¿verdad?
Entonces se dio la unificación de estas dos, digámoslo, de estos dos sectores de Egipto y se crea la primera capital, que sería en este caso la capital de Memphis, ¿verdad? Bien, proseguimos. Posteriormente tenemos el reino antiguo o la época del faraón Dios. Dice que sean grandes construcciones de las pirámides de Giza, el debilitamiento, el poder faraónico y la unificación de Egipto en Tebas. Entonces, si nosotros nos vamos acá a mirar, pues su primera capital, acá también me mencionan que fue Memphis, que fue una época de estabilidad y prosperidad, que se hicieron las grandes pirámides. Entonces vamos a volver al mapa, nos damos cuenta de dónde están las grandes pirámides, claro que sí. Sabemos que la esfinge recibe el nombre de la esfinge de Gizeh o la esfinge de Giza. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo, digamos, el primer periodo de la historia egipcia transcurre en el Alto Egipto, ¿cierto? Con este faraón que le da la unificación a la, digamos, a los territorios de Egipto, ¿verdad? Bien, proseguimos. Posteriormente vamos a hablar de un reino medio o una época del faraón hombre. Dicen que ya los faraones no son tan poderosos y fuertes, que tienen igualmente poderes locales, pero que en esta época ya se empiezan a dar un tipo de invasiones y pues también obviamente Egipto empieza a evolucionar ya en su aparato militar, ya se empieza a dar el carro, digamos, de guerra que es tirado por caballos y ya los egipcios empiezan también, digamos, en cierta medida a entrenar a sus soldados que en un inicio simplemente prestaban servicio militar por un par de años, pero posteriormente ya sabemos que va a ser una profesión en la cual ellos van a estar, digámoslo, toda la vida y van a ubicarse también en una parte muy importante de la pirámide social, ya que van a tener un cargo muy importante. Entonces acá me reitera que sí, que durante este periodo, cuando ya la capital no era precisamente Memphis, sino ahora Tebas, se dan unas guerras y unas invasiones. Posteriormente pasaremos al tercer periodo llamado el Imperio Nuevo, ¿cierto? En este caso vamos a hablar también ya, digámoslo, del Imperio Nuevo, la época del faraón guerrero. Dice que se da la reorganización y máxima extensión del imperio. La capital pues obviamente sigue siendo Tebas, es un estado teocrático y esto significa pues que es un estado en el cual digamos la religión es muy importante, ya que ustedes saben que el faraón representaba al mismo Dios, ¿cierto? Entonces estar en contra del faraón era prácticamente estar en contra de Dios. Se dan también la construcción de grandes templos y por otro lado me mencionan acá pues que ya hay una época tardía en la cual se va a dar, digámoslo, una invasión por parte de los persas, posteriormente los griegos, la cultura romana son quienes van a dominar estos territorios, ¿verdad? Si nosotros miramos un poco, cuando se dio el Imperio Nuevo, me hablan de Ramsés II y me hablan también del Egipto unificado. Ya sabemos de pronto si los que han escuchado la historia de Moisés, ya han escuchado también sobre Ramsés y sobre otros faraones de Egipto y esto lo vamos a ir, digamos, abordando posteriormente. Listo. Volvemos a nuestra guía de trabajo, donde ya posteriormente a la lectura que hemos realizado, donde acá me van a describir cómo era la civilización egipcia, más o menos, digamos, por qué era tan importante el río Nilo, que pues obviamente era un lugar no solamente para establecer la agricultura, sino que también el río Nilo se convirtió como en una gran autopista por medio de la cual se estableció el comercio y el contacto con las distintas civilizaciones de la época. Tenemos también acá, digamos, cuando me hablan de la política de Egipto y empiezan a abordar entonces prácticamente ya cuál es el papel del faraón y su familia, cuál es el papel de la nobleza, quiénes son los soldados, quiénes son los artesanos, quiénes son los comerciantes, los esclavos, los campesinos. También me habla obviamente de unos personajes llamados los escribas que fueron muy importantes en Egipto, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar estas temáticas y también vamos a abordar de una de la temática de la economía para darle solución a todo este cuadro que me pregunta acerca de cómo era la organización social, la pirámide social en Egipto, qué tenía que ver con la política, con la economía, qué podemos mencionar de la religión, del arte egipcio y también de los aportes que los mismos hicieron a la humanidad. Entonces continuamos acá con nuestras diapositivas. Vamos a mirar rápidamente cuáles fueron algunos de los principales faraones de Egipto. Entonces ya sabemos que la pirámide social de Egipto, lo primero que tenía en la parte superior eran los faraones. Me mencionan acá a Amenofis III, uno de los faraones más importantes de Egipto. Su reinado fue uno de los más duraderos y prósperos de la historia del antiguo Egipto. También me nombran a Akenatón,
que fue el faraón que comenzó reinando con el nombre de Amenofis, pero después cambió su nombre y su esposa fue Nefertiti, que fue pues una de las mujeres más bellas del antiguo Egipto. Tutankamón, el personaje que ya les mencioné, que fue un joven que murió a los 18 años. Su máscara de oro es una de las más famosas obras del arte egipcio, es uno de los vestigios que nos ha quedado. Ramsés II, el faraón que vivió más años, murió casi con 100 años de edad y reinó durante 66 años aproximadamente. Fue un faraón guerrero y ganó multitud de batallas, también hizo infinidad de templos, el más famoso de los cuales es el de Abu Simbel. Listo. Pero la historia de Egipto no es solamente una historia, digámoslo en cierta medida, de faraones de hombres, sino que también es una historia en la cual hay espacio para las mujeres, ¿verdad? Entonces Cleopatra, que fue la última reina del antiguo Egipto, nació hacia el año 69 a.C. y murió en el año 30 a.C. Heredó el trono a la edad de 18 años junto con su hermano de tan solo 12. ¿Quién sería además su esposo? Entonces tenemos que hablar acá que en cuanto a la política, ya lo primero que deberíamos mencionar es que, si nos damos cuenta, es una política de corte hereditario. Entonces ya el hijo del faraón sería el siguiente faraón. Entonces no era un cargo de elección popular, sino por el contrario era un cargo heredado, ¿verdad? Listo. Continuando entonces con nuestra parte de la pirámide, usted debe dibujar esta pirámide en ese cuadro que yo le propongo. Entonces sabemos que está el faraón, están los nobles, están los soldados, los escribas, los comerciantes, los artesanos y los esclavos. Acá yo les adjunté una de las imágenes de cómo sería la vida en el palacio del faraón, ¿cierto? Entonces, mientras el faraón está acá sentado y me dice que la corona del faraón, que es una corona blanca, pero es una doble corona porque también tiene una parte roja, una significa el Alto Egipto y la otra el Bajo Egipto. Entonces, este faraón prácticamente se demuestra que unificó las dos partes de Egipto, ¿cierto? Me dice acá rápidamente también que tiene un cetro de autoridad, que tiene un látigo, pues con el que obviamente reprendían a los esclavos. Acá hay un sirviente, o también podemos decir que sería un esclavo que está prestándole, digamos, sus servicios al faraón. Están los soldados, que como usted se da cuenta eran muy importantes en aquella época. Tenemos a los funcionarios oficiales, ¿cierto? Entonces los funcionarios oficiales, que podían ser también, digamos, en cierta medida parte de la nobleza, eran pues gente que estaba al servicio del faraón ayudándole a administrar muchas de las cuestiones de Egipto. Tenemos al escriba, pues un cargo muy importante, no todo el mundo tenía la oportunidad de escribir o leer, sino que eran muy pocos los que estaban, digamos, entrenados en este arte o en este oficio. Conocemos también la historia de José, quien llegó siendo esclavo de Egipto y terminó siendo un escriba muy importante, terminó siendo parte casi de la nobleza, y con ello, digamos, salvó a Egipto de una sequía que iba a afrontar. Ya hablaremos de esto. Tenemos acá pues la población normal, la población raza, que en este caso serían, por ejemplo, puede que sean los comerciantes o los artesanos, están aquí en actitud de gran respeto ante el faraón, le están llevando ofrendas, ya que Egipto era un lugar donde se pagaban, digámoslo, tributos u ofrendas al faraón. Y pues en este caso, esta situación lo que me permite a mí es ejemplificar un poco cómo era la vida en Egipto, qué era el papel de los esclavos. Bueno, acá vemos en la gráfica que los esclavos obviamente tendrían que estar reducidos a labores de agricultura, de ganadería, y en muchos de los casos pues eran prisioneros de guerra y también los ponían obviamente a trabajar en los distintos monumentos que se estuvieran creando en aquella época, ¿verdad? Listo, continuamos. Para hablar un poco ya de lo que tiene que ver con la economía egipcia, sería bueno mencionar entonces todo lo que tiene que ver con los canales de riego. Usted se da cuenta, acá este es el río Nilo, pero ellos excavaron una especie de canales para que el río pudiese penetrar alrededor de los territorios y de esa manera pues quedaba más fértil las tierras para el cultivo de los cereales o de de los distintos alimentos de los cuales ellos sacaban su subsistencia. Entonces tenemos acá obviamente como estas casitas que están acá ubicadas eran las casas de los mismos trabajadores, de la misma población que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Nos damos cuenta que mientras algunos están cultivando por este lado, hay otros que están acá haciendo el secado del papiro, que en este caso era una planta que se daba por medio de la cual ellos empezaron a producir el primer papel, ¿cierto?
tenemos acá algunos barcos de pesca. Sabemos que en cuanto a lo económico también los egipcios se alimentaron mucho del pescado, pues porque estaban cerca del río Nilo, ¿verdad? Tenemos acá la producción de ciertos cereales y tenemos también acá la caza de patos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, habían también como una especie de silos, una especie de graneros donde se depositaba todo el excedente de la producción. Por eso Egipto fue uno de los grandes comerciantes del mundo antiguo, ¿verdad? Procedemos. Estos que ven acá ustedes son algunos de los papiros que se realizaron en Egipto. Y nosotros nos damos cuenta, por lo general en Egipto se dibujaba la persona de frente, pero la cara se dibujaba de perfil. El faraón, en caso de que apareciese, en muchas de las pinturas medía casi el doble de la gente del común, ya que pues ellos lo representaban como si fuese un gigante. ¿Por qué? Porque obviamente para ellos el faraón era un dios y era, digamos, de mayor importancia, y esa era la forma como ellos lo podían representar. Continuando con la parte de la economía, tenemos acá mencionada la siguiente situación. Resulta que de junio a septiembre el río Nilo sufre una creciente, ¿verdad? Y se inundan varios de los territorios que están alrededor de él. Pero esto sirve porque a partir de octubre el río retrocede, vuelve otra vez a su cauce natural, y esto permite que este territorio quede lleno de algo llamado limo. Entonces, ¿el limo qué es? El limo es una especie de fertilizante que ayuda muchísimo a la producción de las cosechas, por lo cual ya en febrero a junio era la época que ellos utilizaban para, digamos, cosechar alrededor de este limo. Acá en esta otra imagen podemos verlo desde otro punto de vista, digamos, el periodo de inundación, que como se los digo es de junio a septiembre. Posteriormente, ya cuando el río otra vez, digamos, deja la creciente y vuelve otra vez a su cauce normal, que ya es la época que hemos mencionado, más o menos de octubre a enero, ya quedan las tierras con este limo, y ya pues de febrero a mayo o a junio se dará pues obviamente el cultivo en estas zonas. Esa fue la forma, digamos, que los egipcios utilizaron las crecientes del río Nilo para su producción, digamos, agrícola, ¿cierto? Entonces hubo incluso un oficio llamado el agrimensor, que era un personaje que necesariamente se dedicaba a mirar la creciente del río y a manejar toda la parte hídrica y de los cultivos. Esto sería como una especie de ingeniero, ya que llegaron también a hacer, digámoslo, algunas estructuras como la que usted ve acá, ¿cierto? Para aprovechar el río y para darle, digamos, también un flujo a las aguas, ¿cierto? Que era dominado. Entonces acá nosotros podemos ver cómo el río Nilo se utilizó, no solamente, digamos, con sus crecientes, sino también con los mismos canales de riego, e incluso, digamos, estos pequeños barcos que usted ve acá en esta parte, no solamente navegaban por el río Nilo, sino que también podían navegar por estos lugares, haciendo como una especie de avenidas o de carreteras para la época, ¿verdad? Entonces acá esta imagen también lo que me muestra es cómo era Egipto, cómo tenían esos canales de riego y cómo su, digamos, gran ingeniería hidráulica les permitió a ellos desarrollarse de esta manera. Entonces, la idea de visualizar todas estas imágenes es poder tener claro cómo fue que el río Nilo se aprovechó en su totalidad. ¿Para qué? Para, digamos, satisfacer no solo a la población egipcia, sino también para generar un gran excedente de producción que posteriormente se iba a intercambiar con otros pueblos o con otras sociedades de la época. Continuando, llegamos a nuestra parte no solo de la parte económica, sino que ya hemos avanzado en nuestro cuadrito, ya hablamos un poco de qué es la pirámide social. Entonces ya sabemos que obviamente hay unos comerciantes, unos artesanos, y se supone que usted extraiga los elementos de la lectura, ¿verdad? Entonces acá dice: los artesanos trabajan en talleres, fabrican cestas, joyas, muebles. Los comerciantes vendían de todo y traían de otros países productos que no había en Egipto. Los campesinos, la mayoría de la población de su vida era muy dura porque se la pasaban todo el día realizando las tareas del campo. Entonces eso es lo que va en esta parte, ¿verdad? En la parte de la política va toda esta situación que hemos venido mencionando. Ya en la parte económica usted me hablará del río Nilo, me hablará de pronto de los distintos productos de Egipto, como lo son no solamente los cereales, como lo son no solamente, digamos, el pescado y todos los productos que se llevan, por ejemplo, a la boca para alimentarnos, sino que también son productos, por ejemplo, como los que tienen que ver con la metalurgia, con la orfebrería, que tiene que ver pues con el uso de los distintos metales, del oro, y también pues allí me podría mencionar
todo lo que tiene que ver con la alfarería, que tiene que ver pues con la creación de distintas vasijas o de distintos ornamentos de cerámica, pues que también se utilizaron en Egipto. Pero para esta parte llegamos ya a nuestra parte religiosa. Si usted se da cuenta, acá hay un dios que tiene cabeza de cocodrilo. Este dios se conocía como el dios Sobek, pero vamos a mirar un poco más detalladamente los dioses de Egipto. Entonces dice acá que teníamos al dios Ra, que tiene una cabeza de halcón, es el dios del sol y de la vida, fue el más importante en el imperio antiguo. Tenemos también a Osiris, dios de la agricultura y de la resurrección, ¿cierto? Tenemos a Isis, la esposa y hermana de Osiris. Tenemos a Horus, que en este caso sería el hijo de Osiris e Isis, era el dios del cielo. Amón, ¿cierto? Muchos también obviamente luego lo llamaron Amón-Ra, que se convirtió en uno de los dioses más importantes, ¿verdad? Los faraones se creían la representación de Amón-Ra en la tierra. Tenemos a Hathor, la diosa del amor y la alegría y la música, la hija de Ra y la esposa de Horus. Y así tenemos a muchos más dioses. Tot, el dios de la sabiduría, ¿cierto? Y tenemos aquí a Anubis. En este caso Anubis sería pues el dios de la momificación y el guía de los muertos en el juicio de Osiris. A todos los egipcios los enterraban con el libro de los muertos de Anubis para que él los guiase hacia el más allá. ¿Qué dios no aparecía acá? Pues el dios Sobek, que era también pues un dios con cabeza de cocodrilo, ya sabemos por los distintos reptiles del río Nilo. Pero en Egipto también, yo les puse acá un par de gatos porque pues para la civilización egipcia era muy sagrado el gato. Pero esto no tiene simplemente una cosmovisión religiosa. Sabemos que cuando un gato se moría en la familia egipcia, los egipcios se afeitaban las cejas en señal de duelo, en señal, digamos, de luto. Sabemos que incluso hay historias en las cuales nos dicen que los romanos les lanzaron gatos con catapultas a los egipcios y los egipcios como querían tanto a los gatos, ellos trataban de atraparlos y los romanos aprovecharon esto para asesinarlos, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué eran tan importantes los gatos en Egipto? No solo porque en su cosmovisión ellos son los guardianes de la puerta del infierno, así como es Cancerbero en la cosmovisión griega, sino porque es que los gatos eran aquellos que cuidaban las cosechas y cuidaban todos los cereales, todo el trigo y todo lo que sobraba de comida para que las ratas no se lo comieran. Ya sabemos que en la Edad Media van a asesinar muchos gatos porque van a pensar, digamos, los que son católicos o cristianos, que los gatos son brujas, y esto también va a ser un elemento que va a permitir que la peste prolifere y que se muera más de la mitad de la población de Europa. Entonces tenemos acá, seguimos digamos hablando un poco ya de Anubis y de los distintos templos que se hicieron en honor a él y de cómo se empezó a momificar a estos faraones, ¿cierto? Para que durasen por la eternidad. Entonces tenemos acá también, obviamente esta que usted ve acá, es la tumba de Tutankamón y la momia de Tutankamón. ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar. Posteriormente la guía me dice que cuáles son algunos de los aportes y de las creaciones artísticas que los egipcios dejaron para la humanidad. Entonces quiero presentarles acá lo que tiene que ver con la escritura cuneiforme. Qué pena, con la escritura jeroglífica. Entonces si nos damos cuenta, estos jeroglíficos que son una especie de dibujitos, cada uno representaba una letra. Esto ya gracias lo hemos podido descubrir a los egipciólogos, pero entonces en esta época se llevó un registro puntual de todo lo que sucedía. Por eso es que nosotros conocemos tanto de la historia de Egipto y también, digamos, les sirvió a ellos para llevar conteo de sus cosechas y también llevar, digámoslo, en cierta medida un registro histórico de todo lo que sucedió a través de los distintos periodos dinásticos de los faraones. Tenemos acá obviamente retomando un poco lo que tiene que ver con la economía, que en Egipto se dedicaban no solamente a la agricultura, sino también a la ganadería y domesticación de animales, pero por otro lado también podemos hablar de lo que les estaba mencionando con antelación, que es todo lo que tiene que ver con la orfebrería de Egipto, todo lo que tiene que ver con el manejo metalúrgico, quiere decir de los metales, y también con la parte de la alfarería, que en este caso pues significa pues todo lo que tiene que ver con el manejo de la cerámica, ¿cierto? Entonces acá tenemos ejemplificado obviamente algunos de los principales aportes de Egipto a la humanidad.
Posteriormente, si nosotros nos devolvemos a nuestra guía, acá me proponen, ya después de que yo he realizado este cuadrito donde he conceptualizado todos los elementos que me aporta la lectura que está acá, y después de que yo he realizado ya el mapa de Egipto para visualizar esta situación, a veces una imagen dice más que 1000 palabras, pues pasamos a una parte donde ya me proponen que de acuerdo a lo dialogado en la clase de religión sobre las religiones en Egipto, y que con la ayuda de tu familia y de pronto con la Biblia que tienes en la casa, miremos qué historias, digamos, religiosas se han tejido en el mismo Egipto, ¿cierto? Entonces allí yo le digo a usted que puede hacer, digamos, una caricatura o historieta sobre el mito o sobre el relato de Moisés, ¿cierto? Sobre cómo él sacó a su pueblo de Egipto y cómo se vivieron una serie de sucesos, que esto es hablar ya de las revoluciones que se dieron al interior de Egipto. Entonces, Egipto, como usted sabe, una civilización esclavista, obviamente tuvo que afrontar la revolución de Moisés y el éxodo que se dio a partir de este suceso. Entonces, también le digo yo, si no quiere hacer de pronto la historia de Moisés, puede hacer la historia de José, el esclavo que se convirtió en escriba. Ya de pronto en alguna Semana Santa ha tenido usted la posibilidad de ver la película de José, un joven que fue vendido como esclavo por sus hermanos y que llegó a Egipto en condición de esclavo, pero se terminó convirtiendo prácticamente en la mano derecha del faraón, ¿cierto? O también le digo que si no quiere hacer ni la historia de José ni la historia de Moisés, puede hacer también la historia o un cuadro donde me hable de pronto de los dioses de Egipto, ¿cierto? En el caso particular que les quiero explicar, pues quiero ejemplificarles acá la historia, pues obviamente de Moisés. Entonces, si usted se da cuenta, se acordará que Moisés de una familia pobre fue su origen y que en aquella época, pues sus padres lo dejaron en el río. ¿Por qué? Porque se estaba dando, digamos, un exterminio de los primogénitos, se estaban matando a los niños de Egipto y ellos para salvarlo lo pusieron en una canasta y él fue a dar con la familia del faraón, ¿cierto? Él se crió junto con Ramsés como si fuera su hermano. Posteriormente ya él tuvo que pelear en contra de un capataz que estaba golpeando a los esclavos. En el corazón de Moisés no existía, digámoslo, la contemplación de la esclavitud y de la maldad. Entonces él empezó a luchar contra la esclavitud que había en Egipto, ¿cierto? Y él logró sacar a su pueblo de allí, pero no sin antes enviar 10 plagas al faraón, porque pues el faraón se resistía a, digamos, en cierta medida a liberar a esa población, ¿verdad? Entonces acá les envió al chikungunya, al Zika, y ya Moisés obviamente también convirtió el mar en sangre, entre muchas otras plagas que usted investigará y me contará allí en la historieta que va a realizar. Entonces Moisés, si usted se da cuenta, la historia de Moisés es una historia que tiene un diálogo, es una historia que tiene un acuerdo, es una historia que trae una conciliación en sí misma. Acá también le planteo que puede hacer esta otra historia, que la historia de José, cuando fue, digamos, acá en esta imagen arrojado por sus hermanos al pozo. Posteriormente José, usted sabe que era un intérprete de los sueños, era uno de los dones que le había dado Dios, y él le explicó al faraón que en el sueño que él había tenido de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, que eso significaban 7 años de sequía que iba a afrontar Egipto luego de 7 años de abundancia que iba a tener, y gracias a esto José pudo salvar a la población egipcia, pero también pudo salvar al pueblo de sus hermanos, y con ellos luego, posteriormente, hizo una conciliación, un acuerdo. Entonces, esta historia ya nos permite ir entrando también en la parte de ética, no solo en la parte religiosa, sino que me permite hablar un poco de la importancia de lo que es el diálogo, de la importancia de lo que es el acuerdo, de la importancia de lo que es la conciliación, ¿vale? Bien, perfecto, compañeros. Entonces vamos a volver una última vez a nuestra guía, a donde ya me ha dicho, donde yo ya he conceptualizado y he hablado de lo que sucedió con la historia de Moisés en Egipto, o con la historia de José, o donde he elaborado mi cuadro sobre los dioses egipcios, y posteriormente paso ya a la parte de nuestra asignatura ética que me propone acá la lectura. Entonces, luego de abordar la historia de José, pues me dice que José en su historia pues obviamente tuvo un diálogo con el faraón, llegó a un acuerdo en el cual el faraón le dijo a José que él era quien iba a administrar todos los recursos, ¿cierto?, de Egipto, y que él era el encargado, digamos, de guardar provisiones durante esos 7 años de abundancia para los 7 años de sequía que se avecinaban. Y por último, la conciliación a la que llegó con sus hermanos.
¿Esto qué me permite hacer? Me permite hablar un poco ya de lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Como ustedes saben, nuestra guía siempre la vamos a aterrizar al final con nuestra historia y con lo que está pasando actualmente en el planeta y también en nuestro país. Entonces acá dice, realiza un escrito de mínimo una página explicando la importancia del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. Luego de que tú haces ese escrito, vas a hacer lo siguiente. Invento o propongo un nuevo acuerdo de paz y conciliación para Colombia, elaborando una lista de 10 decretos vitales para este acuerdo y ejemplifico con dibujos. Entonces, actualmente el Grupo Armado Ejército de Liberación Nacional le está haciendo la propuesta al presidente Iván Duque de un alto al fuego, pero el presidente Iván Duque se está negando a parar la guerra. Y pues yo, como siempre se los he dicho en clase, muchachos, es preferible una paz mal hecha que una guerra bien hecha, porque es que Iván Duque tiene la posibilidad de decir que no, y para él es muy fácil decir que no, pero pues las familias campesinas son aquellas que constantemente ven pasar las balas por encima de su cabeza y ellos sí desean obviamente que se construya un acuerdo de paz e incluso la comunidad internacional está exigiendo al presidente de Colombia que haga un acuerdo, digamos, por lo menos de cese al fuego con el ELN mientras estamos en esta pandemia. Entonces acá me dice, me muestra unos pequeños ejemplos, pero yo me voy a remitir obviamente ya a nuestras diapositivas para terminar esta explicación. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la última diapositiva que ya nos va a hablar de la parte de ética. Yo sería, digamos, uno de los que propondría las siguientes cuestiones para un nuevo acuerdo de paz. Yo propondría algo que se llama la reforma agraria. La reforma agraria tiene que ver con que las tierras que hay en Colombia se vuelvan a repartir, porque es que resulta que las tierras de Colombia son propiedad casi del 3 o 4% de la población que hay. ¿Cierto? Entonces, unas pequeñas familias son las poseedoras de toda la tierra en Colombia. Yo también haría una propuesta que es la reforma, no solamente la reforma agraria, sino la redistribución de la riqueza, que tiene que ver con que se distribuya equitativamente el dinero que hay en Colombia, porque como se los digo, son unas cuantas familias contadas las que tienen todo el capital en Colombia y el resto, el 97% de la población, vive con escasos recursos, ¿cierto? ¿Qué sería algo que yo propondría, digamos, para que se construya la paz en Colombia? Lo siguiente, que haya el acceso a un sistema de salud público y digno, que la salud deje de ser un negocio. Yo propondría también que haya una educación pública y de calidad, que la educación deje de ser un negocio y un privilegio del que muy pocos gozan. Yo propondría una vivienda digna para todos los seres humanos, ¿cierto? Yo propondría que los servicios públicos fueran como dice la palabra público, no que de pronto si usted no tiene para el recibo del agua, le corten el agua, porque pues vivimos en un país donde constantemente, donde todos los años hay inundaciones de tanta agua que hay acá en Colombia y lamentablemente si nos ponemos a mirar acá no tenemos ni siquiera el derecho al agua, ¿cierto? Entonces yo propondría también obviamente una vivienda, una salud, una educación, una alimentación de corte público, estatal, ¿cierto? Y propondría que salieran de acá del país las multinacionales, las compañías transnacionales que nos saquean y nos roban los recursos. Entonces, si nos damos cuenta, acá hay unas imágenes que también nos hablan de eso. Dice, por ejemplo, que se propongan que no hayan más falsos positivos, que es cuando asesinan a las personas, digamos, del común y los hacen pasar por guerrilleros muertos en combate. Yo propondría que no haya más muerte de los líderes sociales, que toda persona que sea, digamos, de izquierda o que tenga otra posición frente al gobierno, no por sus ideas lo vayan a asesinar, ¿cierto? Como han matado a tanta gente en este país. Yo propondría que nunca más el cuerpo de las mujeres vuelva a ser, digamos, un botín de guerra, como les inicié este video hablándoles de la niña indígena que fue abusada por el ejército y como todos los abusos que en este momento están saliendo a la luz y que son cometidos no por grupos guerrilleros, sino como nos que han pretendido hacer creer toda la vida, sino que son abusos cometidos por las mismas fuerzas estatales de Colombia, por la policía, por el ejército, por el mismo SMAT. Entonces yo propondría que se acabe ese abuso policial y ese abuso de fuerza y de poder. Yo propondría que se acabe el desplazamiento forzado, que los campesinos dejen de ser sacados de sus tierras a sangre y fuego para entregárselas a compañías transnacionales o a grandes, digamos, gamonales oligarcas de este país.
yo propondría que se acabaran las minas antipersona en las que caen niños, jóvenes, hombres, mujeres de muy pobres de nuestro país, que son víctimas que ni siquiera están dentro de la guerra, no hacen parte del conflicto armado, pero sí son quienes pagan los platos. Yo propondría que no haya más reclutamiento armado de niños, niñas y jóvenes en este conflicto armado, ¿cierto? Y que muchos de estos de pronto guerrilleros que usted quiere ver en la cárcel, usted tiene que recordar que muchos de ellos fueron llevados a la fuerza a ser parte de ese ejército. Entonces imagínese un niño que a la fuerza lo llevan a ser parte de la guerra y después cuando ya crece lo quieren meter a la cárcel. Yo propondría que no haya más glifosato, que son las fumigaciones que se hacen en los territorios de los campesinos, donde no se hace sustitución de cultivos ilícitos, sino que se hace erradicación, van y les quitan las matas de coca o de las distintas cuestiones que ellos estén sembrando para sobrevivir, y además de eso llenan la tierra de veneno, ¿cierto? Acá esta imagen aquí hace alusión a que la guerra es un negocio, no más inversión para la guerra. Acá en este país se debería invertir en la vivienda, salud, educación, alimentación, pero acá en este país se invierte es para la guerra, y todo esto nos genera una deuda externa, porque si usted se da cuenta, son los Estados Unidos quienes nos prestan para que nos asesinemos entre nosotros y después quedamos endeudados. Y por último, yo propondría que en este nuevo acuerdo de paz se acabe la desigualdad en Colombia, ya que Colombia es uno de los 3 países más desiguales del mundo, donde hay donde hay personajes que tienen acaudalados grandes propiedades, grandes territorios y grandes riquezas, y hay otros que obviamente vivimos con lo poco que queda o sobra, ¿cierto? Entonces, compañeros, los invito a que desarrollen esta guía, a que le pongan el corazón, a que no la hagan por sacarse una nota, sino que la hagan por conocer, por aprender y también por divertirse en el proceso. Entonces, no siendo más, muchachos, nos veremos en el siguiente encuentro. Dios los bendiga y los guarde en esta difícil etapa que estamos padeciendo, y también los invito a apoyar y ayudar a todo el que puedan en este momento histórico. No siendo más, me despido de ustedes y no sin antes decirle que los quiero y los extraño mucho. Chao, banda.